Cuando don Ale me invitó a que estuviese hoy o este fin de semana con ustedes, él me dio a escoger entre los diferentes yo sois que todavía quedaban, que yo escogiera el que quisiera, y yo me aproveché y decidí entonces que el yo soy de las 7 frases dichas por Jesús en el que me iba a concentrar hoy es el del buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y para ello vamos a leer el pasaje que está en el capítulo 10 de Juan, el Evangelio según San Juan, y vamos a irlo desmenuzando desde el versículo 11 hasta el 21. Juan 10 a partir del versículo 11. Y leo para ustedes los primeros versículos. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona a las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Judea era una zona pastoral más que agrícola. Era una zona donde lo que más se practicaba era el pastoreo de ovejas. Así que cuando Jesús usa esta imagen, Él está usando una imagen con la cual las personas fácilmente pueden identificarse porque es parte del diario vivir de esa zona. También era una zona muy árida, una zona rocosa, y donde no habían ni muros, ni tampoco barandas o algún tipo de cerca que pudiera hacer más fácil el trabajo de pastoreo. Así que un pastor en esa zona tenía que estar en constante alerta. También los lobos, entre otros animales salvajes en la región, eran la principal amenaza de estos animales salvajes. Continúo diciendo que esta era una zona donde habían, además de lobos, también había muchos ladrones. Así que estaba el robo de ovejas estaba a la orden del día, por lo cual había que estar con las pilas bien puestas como pastores para poder vigilar que no nos robaran el rebaño. Si en esa época hubiesen periódicos o uno pudiera poner un clasificado buscando dando las características del pastor, probablemente serían 3 las principales características que para quien estuviera buscando trabajo como pastor diría: vigilancia constante, valentía y amor paciente hacia el rebaño. Esas eran 3 características fundamentales para cualquier buen pastor: ser vigilante, estar pilas, ser valiente, pero también tener un amor y una paciencia incalculable con el rebaño. Así que aquí nos habla de el buen pastor. Si él usa el término buen pastor es porque hay malos pastores también. Entonces él está haciendo un contraste entre estas 2 formas de hacer este trabajo. El buen pastor es el que es fiel. El mal pastor es el que no es fiel, el que es infiel. Un pastor absolutamente es responsable al 100% de las ovejas. Y más adelante vamos a hablar de por qué nos comparan a nosotros con ovejas. Si algo sucedía con una de ellas, la ley establecía que el pastor tenía que traer algún tipo de prueba de que había hecho hasta lo imposible para rescatar a esa oveja. Si un animal salvaje atacaba alguna de las ovejas, él tenía que venir, aunque suene así un poco exagerado, él tenía que venir con una pata de oveja o una oreja o algo que demostraba que él se había enfrentado con aquel animal y que había hecho hasta lo imposible para defender al rebaño, porque de otra manera tendría problemas con la ley. Así de serio era este trabajo. Mientras que el mal pastor es aquel que cuando ve esto como una forma de hacer dinero nada más, que era como un trabajo más, y es
una persona que ante esta situación de un animal salvaje o un lobo, probablemente va a correr él primero por su vida y no le va a interesar lo que pasa con el rebaño. Yo pienso que esto se parece un poco como cuando nosotros comparamos, si alguno de nosotros ha observado un poco de cerca a un sobrecargo o una aeromoza, o vemos, por ejemplo, cómo es la forma de actuar de un conductor de bus. La diferencia entre cualquiera de estas personas que trabaja transportando gente, cómo cambia la actitud de una persona que realmente ama lo que hace y ama a las personas que sirve, y la persona que solamente lo ve como un trabajo más para pagar sus cuentas. Si nosotros hacemos esa comparación, nos daremos cuenta que el buen sobrecargo o la buena azafata o el buen chofer es aquel que no solo hace el trabajo por cumplir, sino que va la milla extra y trata de ser entregado o entregada, atento con las personas a las que sirve. Así es un buen pastor. También un buen pastor se parece a un médico. Los médicos en general uno esperaría que sean personas muy bien preparadas, pero normalmente cuando un médico tiene algo especial, tiene como un trato especial con los pacientes, ese es el médico con el que todos quieren atenderse. Porque aunque los demás saben, este tiene un toque especial, este tiene una calidez, tiene una entrega, tiene un afecto que hace que todos gravitemos hacia ese, porque ese cuando nos va a pinchar tal vez duela menos. Entonces ese también es otro ejemplo parecido a lo que hace un buen pastor. En esta parábola, el rebaño es la iglesia. Todos nosotros aparecemos en esta parábola como las ovejas, como los miembros de ese rebaño. Pero en esa comparación hay un doble riesgo. No solamente existen lobos o animales salvajes que atacan desde afuera a un rebaño, sino que también hay un segundo riesgo que tiene que ver con la actitud del pastor. Si este pastor no está pilas, entonces el rebaño está vulnerable y puede ser fácilmente atacado o acechado desde afuera. Así que cuando él es un buen pastor, es una defensa fuerte ante los ataques de cualquier cosa que pueda amenazar al rebaño. En este rebaño, nuestros pastores son don Ale y doña Flora. Pero interesantemente, también hay otros roles pastorales dentro de esta congregación. Cualquiera de nosotros que está facilitando una casa paz, o cualquiera de nosotros que lidera en el grupo de jóvenes o el grupo de varones o en el grupo de mujeres, también está ejerciendo una labor pastoral. Porque cualquiera de nosotros que tenga a una oveja que dependa de nuestra guianza, de nuestra protección, de nuestro cuidado, está ejerciendo un rol pastoral. Desde recibir a las personas en la puerta, desde recordar los nombres de ellos, desde estar pendiente de una necesidad especial de algún miembro de la iglesia, también es parte de la labor pastoral. Porque claramente doña Flora y don Ale no pueden ser las personas que están de cerca cuidando a 2,000 personas. Así que ayudan, todos nosotros tenemos una oportunidad de ayudar a esa labor pastoral de la que nos habla este pasaje. Y continuamos acá preguntándonos lo siguiente, a partir del versículo 14. Dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. ¿Cuántos de ustedes dirían que conocen la voz de don Ale y doña Flora? Y no estoy hablando solamente de la voz audible, la voz que hemos escuchado desde acá al frente muchas veces. Estoy hablando también del corazón de ellos.
¿Cuántos de ustedes les conocen de una forma lo suficientemente íntima que si alguien les dijera, doña Flora o don Ale dijo esto, dirían, eso es algo que salió de la boca o del corazón de ellos porque los conozco? ¿Cuántos conocen la voz de los pastores que nos han sido dados como rebaño? ¿Cuántos acá se sienten conocidos por un líder? ¿Cuántos líderes acá conocen la voz de las personas a las cuales cuidan? ¿Cuántos de ustedes, si recibiesen una llamada de una de esas personas que cuidan, podrían fácilmente identificar esa voz con solo escucharla? Porque tienen una relación íntima y cercana con esa oveja. ¿Cuántos podrían decir que sí a esa pregunta? Porque es parte de nuestra responsabilidad. Cuando somos parte de una congregación así de numerosa como la nuestra, es el reto nuestro, el de conocernos íntimamente los unos a los otros, así como el buen pastor conoce la voz de sus ovejas, de manera que aunque seamos un grupo numeroso, todavía conservemos esa cuestión cálida e íntima de una pequeña congregación. Es parte de nuestro desafío. Y si saltamos ahora al versículo 27, vamos a ver cómo esta misma idea se ratifica. Dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Para ilustrar este punto, quiero que veamos un breve video en este momento, a ver en qué se parece nuestra experiencia a esto que vamos a ver en las pantallas. Es interesante que cuando el pastor llama a sus ovejas, ellas inmediatamente reaccionan, dejan lo que están haciendo y empiezan a buscar de dónde viene esa voz. ¿Cuántos de nosotros estamos tan sintonizados con la voz del Padre, con la voz del buen pastor, con la voz de nuestros líderes, de tal manera que cuando oímos su voz inmediatamente paramos las orejas y empezamos a estar atentos? ¿Cuántos de nosotros tenemos hoy dificultad para reconocer la voz del buen pastor? ¿Cuántos están hoy desesperados por escuchar la voz y la dirección de ese buen pastor? ¿Cuántos están al borde del precipicio hoy, esperando escuchar alguna dirección de parte
del buen pastor. Cerremos nuestros ojos por un instante. Señor, venimos delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro buen pastor. Reconociendo, Señor, que eres tú nuestro guía, nuestra luz. Que eres tú, Señor, quien va delante de nosotros, guiando nuestro caminar. Reconociendo, Señor, que te necesitamos, tanto como las ovejas necesitan del pastor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que sean abiertos nuestros oídos. Que tú abras nuestros oídos espirituales para poder escuchar y discernir claramente tu voz. Yo te pido que en este instante tú hables a cada uno. Que tú le susurres al oído a cada uno lo que cada persona en este lugar necesita escuchar de ti en este instante, Señor. Te pedimos, Señor, que hayan cielos abiertos sobre este lugar. Te rogamos, Padre, que podamos, Señor, entrar en tal sintonía con tu corazón, con tu voz, que clara y obedientemente podamos seguirte por donde tú nos guíes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el pasaje continúa en el versículo 16 y dice lo siguiente: tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Hace 4 años yo llegué a Comunidad Paz. Y llegué al edificio anterior a este, acá en Zapote. Y claramente era una persona, era un rostro nuevo por acá. Y siendo de mi color, yo era una oveja negra que apareció por acá y que un poco mechudilla y que claramente pues era evidente que era una visita, que no era una cara conocida de tiempo atrás. Y empecé a conocer gente y a hacer amistades por acá. Y recuerdo haber ido al campamento de varones. Fue una de las primeras veces que asistí a alguna de las actividades de la comunidad. Posterior a eso, un tiempo después, fui a Levántate. Y estando en el retiro de Levántate, don José Carlos se me acerca y me dice: mira, te escuché cantar, ¿por qué no haces una prueba y audicionas para cantar con los chicos de la música? Y así lo hice. Y posterior a eso me empezaron a invitar a enseñar en distintos grupos de la comunidad, a varones, a mujeres. Asistí al grupo de Divorce también y serví ahí también. Y poco a poco fui integrándome acá sin haber sido originalmente parte de este redil. Y yo me imagino cuando leo este pasaje que cuando Jesús dice: yo voy a traer a otras personas de otro redil que no son parte de este redil para ser incorporados acá, que quizás sea algo parecido a mi experiencia por acá. Hoy me siento en casa, hoy me siento que soy parte de acá. Pero en algún momento era un rostro extraño y no conocía a tanta gente. Y aunque tenía muchos años de caminar con el Señor y de servirle en otras capacidades, llegué aquí con la necesidad de ser otra vez oveja y de ser cuidado y de ser atendido. Y llegué como, en cierto modo, como una oveja perdida, no porque me hubiese alejado del Señor, sino porque necesitaba desesperadamente de un pastor que me cuidara.
Y creo que eso es lo que muchas veces nos hace a nosotros ser incorporados dentro de una comunidad de fe, porque todos buscamos ser atendidos y chineados y curados como ovejas. Y en este mismo apartado vemos que, y estudiando un poco el contexto, a los judíos de la época no les hacía mucha gracia eso de que iban a ser integrados otras ovejas de otro redil, porque ellos habían desarrollado una cierta sensación como de que ellos eran una especie de club con derechos de autor y se sentían ellos como los dueños o con una especie de derecho de exclusividad. Y por eso entonces no les hacía tanta gracia. Sin embargo, Dios decía que Él iba a incorporar a personas que no habían sido parte del redil. Y por eso vemos en el caminar de Jesús que aparece un centurión romano, que aparecen los samaritanos, que aparecen los sirofenicios. Y son personas que no son de la tradición judía, pero que vienen a ser parte, como todos nosotros, como gentiles, que no somos históricamente judíos, hemos venido a ser parte de esta familia. Jesús viene y rompe los esquemas, como ese buen pastor. Y es cuando Él dice que las buenas nuevas o el evangelio sea anunciado a todas las naciones, Él rompe todo esquema y dicen: yo traje esto para mi pueblo escogido, pero si mi pueblo escogido no lo quiere, yo le voy a dar de esto a todo quien quiera recibirlo. Y por eso su palabra dice que vendrán del norte y del sur y del este y el oeste, y vendrán a ser parte de esta familia. ¿Cuántos ansían que llegue ese momento en que las personas de todos los rincones del mundo vengan a ser parte de esta familia? ¿Cuántos están preparados para que vengan personas de otras regiones acá, de otras fronteras? Que este esquema se rompa de tal manera que tengamos personas de todos los trasfondos en este lugar. Yo en lo personal quiero un rebaño de todos los colores y me encantaría que este lugar sea repleto de gente de todas partes y que se cumpla esta palabra. El versículo 17 continúa y dice: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebató, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús nos reafirma acá por qué el Padre le confió esta tarea tan importante y por qué el Padre también lo considera a Él el buen pastor. Y vamos a ver aquí varios ejemplos que están a lo largo de la palabra de algunas de estas características por las cuales Jesús es nuestro buen pastor. Porque como Él lo dijo antes, el buen pastor es aquel que entrega su vida por sus ovejas. El Salmo 23, que muchos conocemos, dice en los 2 primeros versículos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Acá se nos describe una faceta de ese buen pastor que es Jesús, que es un proveedor integral. Tenemos a un pastor a quien le interesamos en cuerpo, en alma y en espíritu. Y por eso dice acá que nada, absolutamente nada nos va a hacer falta. Este es un pastor que no solo está interesado por nuestro espíritu, que no solo está pensando en la eternidad, que también lo piensa, pero también piensa en el hoy. Y le interesamos a todo nivel. Y eso es emocionante pensar que tenemos a un Dios que no se le va ni una, que está atento a cada detalle de lo que necesitamos. ¿Cuántos han constatado en sus vidas que nuestro Dios es un Dios de detalles? Es hermoso. Y Él
en esos detalles sabe muy bien cómo llegarnos. Isaías 40:11 dice: como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, lo lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Acá vemos otra faceta de este buen pastor que es nuestro Dios. Este es el lado tierno de Dios, el lado amoroso que se ve ilustrado acá. Tenemos a un Dios que es apapachador, que es abrazador, que nos mima con tanta dulzura y con tanto cariño. ¿Cuántos han sido levantados por Él y han logrado descansar sobre el pecho de Dios en sus vidas? Es hermoso. Y si ustedes no lo han hecho, yo los reto a que algún día le digan: Dios, yo quiero descansar sobre su pecho, sobre tu pecho, y oír latir tu corazón. Los reto a que lo hagan y me cuenten después qué es lo que experimentan, porque es hermoso. Dice que precisamente este buen pastor dice que nos cuida como se cuida a las recién paridas. ¿Cómo se cuida de una mujer que recién acaba de dar a luz? Probablemente casi que ni la dejamos respirar, ¿verdad? La tenemos así, la que no sabemos ni cómo ponerla, ni qué hacer, porque queremos mimarla, porque sabemos que lo que acaba de experimentar es hermoso, pero también es doloroso, y que ella está en un proceso de recuperación. Así, de esa misma forma, nos cuida el buen pastor a cada uno de nosotros. La mitad de nosotros nunca sabremos lo que es dar a luz un hijo, pero si a como se ve duele, tenemos ahí una media sospecha de cómo será haber experimentado esto tan hermoso, pero a la vez tan doloroso. Y así, de esa misma forma, nos cuida el buen pastor. Dice también en Hebreos 13:20: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Este buen pastor también es el Dios resucitado. Tenemos a un buen pastor que es el pastor de pastores, es la máxima autoridad, y Él ha sido levantado y va a ser puesto en honor y gloria por lo que hizo por cada uno de nosotros. Y Él está aquí, Él ha sido levantado. Tenemos a un Dios que está vivo. ¿Cuántos de ustedes creen en su corazón que Dios está en este momento, en este lugar, aquí con nosotros? Que Él está en cada pasillo, que Él está en ese asiento al lado nuestro, que está en el rostro de nuestros vecinos, de cada uno de nuestros hermanos, que está en cada rincón de este lugar. Así de tangible es la presencia de nuestro Dios. Ese es el buen pastor que está vivo, que no está guindado de un crucifijo en la pared, sino que se mueve en medio de nosotros y está aquí. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para correr a ese buen pastor que está aquí con nosotros hoy? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dice en Primera de Pedro 2:25: antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. El buen pastor acoge a las ovejas descarriadas, porque a menudo perdemos el rumbo, y Él no se cansa de buscarnos. Por eso conocemos la historia del pastor que dejó a las 99 y fue y buscó a la que estaba perdida, porque Él no se cansa de buscarnos a nosotros. Los que son padres o madres, ¿cuántos de ustedes se cansan de estar pendientes de sus hijos y dicen: ay, hay que ver a ver qué hace? Nunca, nunca, no importa qué tan inquietos sean, no importa si la pulguilla se está subiendo por enésima vez a aquel mueble, no nos cansamos de buscarlo. Así nos busca Dios, porque no se cansa de buscarnos aún cuando nos descarriemos una y otra vez. Es un Dios que no se cansa de buscarnos, que no se arrepiente, que no se da por vencido,
y que insiste una y otra vez, aunque seamos bastante juponcitos, unos más que otros, pero Él no se cansa de buscarnos. Dice también en 1 de Pedro 5:4: así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmersible corona de gloria. Inmarcesible corona de gloria. Quería ver si yo lo había copiado mal, pero no, así es. Y dice que este pastor de pastores, el Rey de reyes y el Señor de señores, un día será coronado ante los ojos de todos nosotros. Todos nosotros vamos a ver a ese buen pastor ser coronado y recibir la gloria merecida a su nombre. Y es emocionante pensar en la llegada de ese día. Dice el versículo 19, volviendo otra vez a Juan 10. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Y el versículo 20 dice: muchos de ellos decían: está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? Y continúa en el 21: pero otros opinaban: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Igual que pasaba en esa época, habían personas que no les calzaba, no les cuadraba este Jesús que se decía: yo soy el buen pastor. Habían personas que no lo reconocían como un pastor. Y hoy aún así sucede en medio de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que decidir si nosotros vamos a aceptar o no a Jesús como nuestro buen pastor. Porque Él nos llama, igual que lo vimos en el video, pero nosotros somos los que tenemos que decidir si atendemos o no a su llamado. Y precisamente porque a Él le motiva a hacer esto, y lo podemos ver en Mateo 9:36, lo que está en el corazón de Jesús y qué es lo que hace que Él insista en llamarnos una y otra vez. Dice: al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Por eso es que Él insiste en llamarnos una y otra vez, porque nos ve como ovejas sin pastor, que andamos por ahí como un abejón de mayo pegando en todo lado, porque andamos desorientados y Él sabe que lo necesitamos. Isaías 53:6 nos añade un poco más y dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, porque el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, refiriéndose a Jesús. Todos nosotros andábamos perdidos. Ninguno de nosotros llegó acá porque es muy carga, porque es brillante, porque es un crack. Llegamos aquí porque estábamos desesperados, porque estábamos sedientos, hambrientos de una respuesta, de un norte, de una dirección, de un propósito, de una razón de ser, de un motivo para vivir. Y esa respuesta, esa sed y esa hambre solo podía ser saciada por el buen pastor. No es casualidad que a nosotros se nos compare con ovejas. ¿Cuántos de ustedes saben que las ovejas son el animal doméstico más tonto que hay? Es absolutamente inútil. Las ovejas son tan torpes y son tan dependientes, son muy lindas, pero son muy torpes y tan dependientes que si el pastor no las cuida, ellas mismas se pueden matar. Son tan torpes que si un mosquito o una mosca las asedia, son capaces de desnucarse tratando de espantarla. No tienen ningún arma de defensa. La única defensa de las ovejas es permanecer en el rebaño.
Porque cuando ellas se agrupan y llega el lobo, las que están metidas en el rebaño están protegidas por las que están afuera. Esa es la única protección que tienen las ovejas. Aparte de eso, no tienen una sola arma de defensa, ni siquiera el bramido, nada. Las ovejas son capaces de comer algo venenoso si el pastor no las aleja de una hierba venenosa. A veces están tan peludas que si se vuelcan no se pueden poner de pie si el pastor no las vuelve a enderezar. Así de dependientes son las ovejas. ¿Cuántos de ustedes sabían todo esto acerca de las ovejas? De repente ya no era tan tierna la comparación, ¿verdad? Pero es porque así somos nosotros. Si no tenemos a un pastor, nos perdemos. Y somos capaces de acabar con nuestra propia vida, casi sin quererlo, porque somos así de dependientes de Dios. Así lo necesitamos. Y para ello vamos a ver unas cuantas imágenes que pueden ilustrar cómo luce una oveja cuando está perdida. Esta oveja es una oveja que apareció después de estar 5 años perdida en Australia. Tenía varios kilos de lana que tenía sobre sí y que la encontraron, y así lucía cuando recién la llevaron de vuelta a probablemente algún tipo de no sé, granja o algo parecido. Le pusieron el nombre de Chris, no sé por qué. Creo que fue el nombre de la persona que le halló perdida. Parece algo, no sé, ni siquiera se le ve la forma por la cantidad de lana que tiene acumulada. Y lo que nos explican los expertos, y podemos seguir viendo las próximas, es que hubo que anestesiarla para poderla trasquilar. Y el riesgo de cuando una oveja no es trasquilada es que ella misma puede empezar a producir infecciones por el cúmulo de lana que tiene. Así que tomó bastante tiempo, parece que fueron más de 47 centímetros de espesor lo que tenía toda esta lana que le fue quitada, y fueron varios kilos lo que les fue quitado. Parece que cuando no son trasquiladas tienen dificultad para ir al baño y desarrollan toda una serie de enfermedades. Así como una oveja perdida lucimos nosotros. Le fue quitado 27 kilos de lana, unas 60 libras. Y además, después de tanto tiempo, aún esa misma lana ya no es útil, después de estar tanto tiempo expuesta a el montón de cosas que pueden haber en un monte. Además, cuando está así de crecida la lana, están más propensas a enredarse entre ramas y quedar atrapadas en cualquier lugar. Muchos de nosotros lucimos, unos más que otros, como esa lana, como esa oveja, así perdida, desorientada, con el montón de lana acumulada. Pero para ir terminando, creo que la respuesta apropiada a la invitación del buen pastor la hallamos en el Salmo 23, que todos nosotros conocemos muy bien. Por lo menos aquellos de nosotros que crecimos escuchando la transmisión de una de las televisoras de nuestro país empezar con el Salmo 23 por muchos años. Y allí encontramos las razones por las cuales nosotros necesitamos correr a este buen pastor, y todo lo que ese buen pastor nos extiende y nos ofrece. Si leemos en el Salmo 23, hallaremos lo siguiente. Dice: Jehová es mi pastor, nada
faltará. Nada me faltará, nos dice de un buen pastor que es nuestro proveedor. Dice, en lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará. Él es nuestro guía y como guía nos guía exactamente hacia donde está el buen alimento, donde están las buenas aguas. Dice, confortará mi alma, y me encanta ese verbo, confortará nuestra alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él es que nos da confort y reposo y descanso. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice si algún día andan por valle de sombra o de muerte. Dice, es que van a pasar por valles de sombra y de muerte. Y allí Él se ofrece a ser nuestra compañía en medio de las pruebas. Porque claramente la palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él nos ofrece fortaleza. Adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Solo a Dios se le ocurre servirnos un banquete en presencia de las personas que nos desean el mal. Eso solo en la cabeza de Dios cabe. Él precisamente bendecirnos a la vista y paciencia de alguien que tal vez no nos desea el bien. Muchos de nosotros tal vez pensemos, yo no tengo enemigos, yo no me llevo mal con nadie, pero no solamente se trata de una persona con la que tenemos una rivalidad. Puede ser simplemente una persona que no cree este caminar con el buen pastor y que nos digan, pero vas a ir una vez más ahí y vas a ir a ese estudio bíblico, vas a ir a esa reunión una vez más. ¿Para qué tanto tiempo ahí? Cualquier persona que nos aleje o nos desanime de seguir al pastor, en cierto modo es un instrumento del enemigo en nuestra vida. Y muchas veces es en presencia de esas personas que Dios quiere bendecirnos para lucirse Él y además ser Él quien haga justicia. Y lo interesante es que es Él quien la hace. No nos manda a nosotros a cobrarla, sino que Él es quien la propicia. Dice que Él además dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Él es nuestro Dios de la unción y de la plenitud a todo nivel. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bienestar, misericordia y una morada o un refugio seguro. Quiero invitarlos a hacer algo. Quiero invitarlos a que se pongan en pie. Y en lugar de invitarlos a que alguien más pase acá a orar por ustedes, quiero que juntos declaremos este salmo sobre nuestra vida. Que nosotros tomemos la palabra de Dios y la declaremos una verdad inamovible en nuestras vidas. Porque es la única respuesta que podemos darle a este buen pastor. Él nos está llamando, pero espera que nosotros corramos a Él y respondamos a su llamado. Así que vamos a ver juntos el salmo de nuevo en las pantallas y vamos a declararlo con conciencia, no como quien lee cualquier texto, sino como quien se apropia de cada una de esas palabras para nuestra vida y para nuestra descendencia. Y leamos juntos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, declaramos esta palabra sobre nuestra vida y te decimos que queremos ser tus ovejas, pero no queremos seguir descarriadas. No queremos, Señor, perder el rumbo, no queremos extraviarnos por años y perder el tiempo. Señor, queremos correr a ti y queremos, Señor, estar bajo tu cuidado, bajo tu guianza, bajo tu protección. Señor, queremos caminar en terrenos firme y seguro. Queremos, Señor, estar atentos a tu voz. Queremos, Señor, estar en absoluta y total sintonía contigo. Señor, tú te has ofrecido y te ofreciste en esa cruz por cada uno de nosotros, y te ofreciste a guiarnos hasta que estuviésemos cara a cara contigo al final de los tiempos. Y Señor, queremos, Señor, terminar la carrera, terminar bien la carrera y correr, Señor, hacia ti, descansar sobre tu pecho, Señor, que tú nos levantes en tus brazos fuertes, Señor, y nos apapaches y nos cargues, y que podamos descansar en ti, ser reconfortados por ti. Señor, no dudamos, Señor, como dudaron muchos de quien tú eres, Señor, de tu llamado, de lo auténtico y real que eres. Pero, Señor, queremos no solo decirlo hoy, y no queremos decirlo solamente entre estas cuatro paredes. Queremos vivirlo cada día. Queremos conducirnos como ovejas que siguen a su pastor los 7 días de la semana, las 52 semanas del año, en todo lugar, aun cuando nadie nos ve. Queremos ser ovejas fieles y obedientes a ti, Señor. Gracias por no darte por vencido. Gracias por buscarnos. Gracias por rescatarnos. Gracias por amarnos con amor eterno y atraernos con cuerdas de amor. Gracias por entregar tu vida por nosotros. Gracias, Señor, por amarnos como nadie más nos ha podido amar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.